La fiesta de aniversario de mis padres parecía encantadora, hasta que mi hija se inclinó y susurró, «Tenemos que irnos. Ahora mismo». Cuando le pregunté por qué, ella dijo, «Te lo diré en el coche». De camino a casa, en el silencio tenso, finalmente me dijo, «¿De verdad no te diste cuenta de lo que estaban haciendo?». El verdadero propósito de todo era. Mi nombre es Ava Miller, y a mis 34 años, nunca esperé que mi hija de 16 me salvara de mi propia familia. Esa cálida tarde de julio, en la celebración del 40 aniversario de mis padres, debería haber sido perfecta. El club de campo brillaba con luz dorada, el champán fluía y las sonrisas parecían genuinas. Pero durante la cena, noté que Chloe se sentía cada vez más incómoda, sus ojos se movían entre sus abuelos y mi exmarido. Cuando apareció el pastel de aniversario, de repente me agarró del brazo. «Mamá», susurró con urgencia, «tenemos que irnos. Ahora mismo». La miré, confundida. «¿Por qué?». Sus ojos se endurecieron. «Te lo diré en el coche». Si estás viendo este vídeo ahora mismo, por favor, dale a me gusta y suscríbete para apoyar mi canal. Me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que deja tu ubicación en los comentarios, mientras comparto cómo los instintos de mi hija revelaron una traición que nunca vi venir. Mi relación con mis padres, Arthur y Eleanor Hayes, siempre había sido complicada. Crecer en su opulenta casa de Nueva Inglaterra significaba altas expectativas y aprobación condicional. Mi padre construyó una exitosa empresa de desarrollo inmobiliario desde cero, y mi madre gestionaba su posición social con precisión militar. El amor venía con los logros, y las decepciones se recordaban para siempre. Creí haber ganado finalmente su respeto cuando me casé con Owen Davis, el hijo de uno de los socios comerciales de mi padre. Mis padres adoraron a Owen desde el principio, su título en negocios, su ambición, su encanto en eventos sociales. Durante 10 años, creí que teníamos un matrimonio sólido, incluso mientras Owen se volvía más controlador y distante. Cuando descubrí la aventura de Owen con su asistente de 25 años, Esquilar, el año pasado, mi mundo se desmoronó. El divorcio fue amargo, dejándome en apuros económicos con 2 hijos, Chloe, mi hija de 16 años, perceptiva y de carácter fuerte, y Noah, mi dulce y sensible hijo de 8 años. Tuve que mudarme de nuestra espaciosa casa colonial a un modesto apartamento de 3 habitaciones, aceptar trabajo de diseño gráfico como freelance, además de mi trabajo a tiempo parcial en la galería, y adaptarme a la custodia compartida. Para mi sorpresa, mis padres parecieron apoyarme durante el divorcio. Llamaban con más frecuencia, enviaban regalos a los niños y nos invitaban a cenar los domingos. Estaba agradecida, creyendo que finalmente me habían elegido a mí por encima de las apariencias. Solo Chloe se mantuvo escéptica. «Te miran diferente ahora, mamá», me dijo una tarde, «como si fueras un proyecto que necesitan arreglar». Descarté sus preocupaciones como hipersensibilidad adolescente. «Están tratando de ayudar, cariño. Es su forma de mostrar amor». Chloe solo se encogió de hombros, pero la tensión entre ella y sus abuelos creció a lo largo de los meses. Rechazaba invitaciones a cenar, alegando deberes o compromisos con amigos. Cuando se veía obligada a asistir, era educada pero distante, observando más que participando. Noah, sin embargo, floreció bajo la atención de sus abuelos. Lo llevaban a pescar, a partidos de béisbol y le compraban regalos caros que yo no podía permitirme. Mi padre empezó a hablar de que Noah asistiera a su alma mater algún día. «El legado de los Hayes continúa», decía, revolviéndole el pelo a Noah, sin mirarme a los ojos. Cuando mis padres anunciaron su celebración del 40 aniversario, lo vi como una oportunidad para sanar, un gran evento en el Oak Ridge Country Club con más de 100 invitados, familiares, amigos, socios comerciales, todos reunidos para celebrar su perdurable matrimonio. Pasé semanas preparándome. No podía permitirme un vestido nuevo, así que arreglé uno de antes del divorcio. Ayudé a mi madre con las listas de invitados y la selección del menú. Incluso creé un álbum de fotos conmemorativo, seleccionando cuidadosamente imágenes de sus 4 décadas juntos. Chloe observó mis esfuerzos con preocupación. «¿Por qué te esfuerzas tanto, mamá? Ellos nunca hacen tanto por ti». «Porque eso es lo que hace la familia», respondí, creyendo mis propias palabras. Nos apoyamos mutuamente. El día de la fiesta amaneció con un clima perfecto de junio. Pasé horas ayudando a Chloe a prepararse,
persuadiéndola para que usara el vestido verde esmeralda que mi madre le había comprado. Solo por unas horas, prometí, hará feliz a la abuela. Cuando llegamos al club de campo, me quedé sin aliento ante la elegante transformación. Rosas blancas y lirios adornaban cada mesa, candelabros de cristal brillaban sobre la pista de baile, un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en la esquina. Mis padres estaban en la entrada, mi padre distinguido con su smoking, mi madre radiante con un vestido plateado con pedrería, recibiendo a los invitados como realeza. Ava, querida, mi madre me dio un beso al aire en las mejillas. ¿Estás cómoda? Y Chloé, qué guapa estás con ese vestido. Sabía que ese color resaltaría tus ojos. Mi padre apenas me miró antes de tomar a Noah en sus brazos. Ahí está mi chico. Tengo un asiento especial para ti, justo al lado del abuelo, en la mesa principal. Sentí la primera punzada de inquietud, pero la aparté. Después de todo, era su día. La sala se llenó rápidamente de caras conocidas y desconocidas, parientes lejanos, socios comerciales, amigos del club de campo. Circulé, desempeñando el papel de hija obediente, aceptando las condolencias por mi divorcio con gracia practicada. Sí, ha sido un desafío, pero nos estamos adaptando. Los niños son resilientes. No, aún no estoy saliendo con nadie. Todo parecía ir bien hasta que los vi en la entrada, Owen, con aspecto próspero en un traje a medida, con esquilar del brazo, su pelo rubio cayendo sobre un vestido de diseñador que yo nunca podría permitirme. Se me encogió el estómago. ¿Sabías que venían?, le susurré a mi cuñada, Maya. Ella parecía incómoda. Asumí que lo sabías. Tu madre les envió una invitación personal. Antes de que pudiera procesar esta información, mis padres estaban saludando a Owen y Esquilar con abrazos entusiastas. Mi padre le dio una palmada en la espalda a Owen como a un hijo perdido hace mucho tiempo, mientras mi madre admiraba el vestido de Esquilar. Me quedé inmóvil, observando este cálido reencuentro con el hombre que me había traicionado y la mujer que lo había ayudado a hacerlo. Cuando finalmente logré conectar la mirada con mi madre, ella se encogió de hombros ligeramente. Cosas del pasado, querida. Owen es prácticamente de la familia. No podíamos excluirlo de una celebración tan importante. Mientras me retiraba a la barra para tomar una copa de vino muy necesaria, noté a Chloé de pie en la esquina, observando todo con ojos entrecerrados y testeando rápidamente en su teléfono. Debería haber prestado más atención a quien le enviaba mensajes y por qué. Debería haber reconocido las primeras señales de advertencia. En cambio, di otro sorbo de vino y me dije a mí misma que debía superar la noche con dignidad. El salón Oakridge vibraba con conversaciones y risas mientras la celebración alcanzaba su apogeo. Las copas de cristal tintineaban, los camareros se deslizaban entre los grupos con bandejas de entremeses, y el fotógrafo capturaba momentos de felicidad cuidadosamente orquestados. Mantengo mi sonrisa, a pesar de la creciente incomodidad de ver a Owen y Esquilar moverse entre la multitud, aceptando felicitaciones por su reciente compromiso. Lo estás manejando muy bien, susurró mi prima Melissa, apretándome el brazo. Yo le habría tirado la bebida a la cara a estas alturas. Estoy tratando de ser madura por los niños, respondí, escaneando la habitación en busca de Chloé y Noah. Mi hijo era fácil de localizar, orgullosamente pegado al lado de mi padre mientras saludaban a importantes socios comerciales. La mano de mi padre descansaba posesivamente sobre el hombro de Noah mientras lo presentaba a todos como el futuro de Ayes Enterprises. Chloé era más difícil de localizar. Finalmente, la encontré en un rincón tranquilo, inmersa en lo que parecía ser una intensa conversación con la hermana de mi madre, la tía Linda. La postura de Chloé era rígida, su expresión seria mientras escuchaba a Linda, quien miraba nerviosamente a su alrededor. Cuando nos vieron acercarnos, la conversación cesó abruptamente. ¿Todo bien por aquí?, pregunté con ligereza. Solo poniéndome al día con mi sobrina nieta, respondió Linda con una forzada alegría. Se ha convertido en una joven muy observadora. Los ojos de Chloé se encontraron brevemente con los míos. Estábamos discutiendo la historia familiar, dijo con sequedad. Antes de que pudiera indagar más, el tintineo de una copa anunció el primer brindis. Mi padre estaba en el centro de la sala, atrayendo la atención como siempre hacía. Eleanor y yo estamos abrumados por su presencia aquí esta noche, comenzó, levantando su copa hacia mi madre. Hace 40 años, tomé la mejor decisión de negocios de mi vida.
Risas corteses se extendieron por la multitud. El matrimonio se trata de construir algo duradero juntos, continuó, de tomar decisiones difíciles para el bien mayor de la familia. A veces eso significa priorizar el futuro sobre las incomodidades temporales. Sus ojos se desviaron hacia Owen, luego hacia Noah, y luego brevemente hacia mí, con una expresión que no pude descifrar del todo. Hoy, no solo estamos celebrando el pasado, estamos asegurando el futuro. Por el legado familiar y las inversiones sabias. Los invitados levantaron con entusiasmo sus copas, aunque algunos intercambiaron miradas confusas ante el inusual brindis de aniversario. A medida que avanzaba la cena, intenté disfrutar de la excelente comida, a pesar de mi creciente inquietud. Chloe apenas había tocado su comida y seguía revisando su teléfono debajo de la mesa. Noah, mientras tanto, había sido cambiado de sitio para sentarse entre mi padre y Owen, quienes estaban enfrascados en una animada conversación que se silenciaba cada vez que yo me acercaba. Durante el postre, me disculpé para ir al baño y casi choqué con la tía Linda en el pasillo. Oh, Ava, se sobresaltó. Tenía que encontrarte a solas. ¿Todo está bien? Parecías muy seria con Chloe antes. Linda miró a su alrededor antes de hablar en voz baja. Me preocupan algunas conversaciones que he oído. Tu padre y Owen han estado discutiendo acuerdos financieros que parecen inusuales. ¿Qué tipo de acuerdos? Algo sobre transferir propiedades para protegerse contra responsabilidades. Mencionaron tu nombre y palabras como irresponsable e impredecible. Linda me apretó la mano. Sé que Arthur puede ser controlador, pero esto se siente diferente. Solo ten cuidado. Antes de que pudiera pedir más detalles, mi madre apareció al final del pasillo. Ahí estás, Linda. El fotógrafo quiere la foto de las hermanas ahora. Con una mirada de disculpa, Linda se apresuró a irse, dejándome con una creciente sensación de pavor. Cuando regresé a la mesa, Chloe ya no estaba. Noah estaba ahora sentado en el regazo de Owen, mirando algo en el teléfono de Owen, ambos riendo. Mi madre estaba cerca, radiante de aprobación hacia ellos, una aprobación que yo rara vez recibía. ¿Dónde está Chloe?, pregunté, escudriñando la habitación. Esa chica, suspiró mi madre. Tan temperamental últimamente. Dijo algo sobre revisar la terraza. Encontré a Chloe afuera, de espaldas a la fiesta, hablando intensamente por teléfono. Sí, eso es exactamente lo que decía el documento. Necesito saber si eso es legal. Me notó y terminó la llamada rápidamente. Mamá, ¿qué tal la fiesta? ¿Con quién hablabas? Solo una amiga, guardó el teléfono. ¿Has notado cuánto tiempo pasa el abuelo con Owen? Probablemente solo sea algo de negocios, dije, aunque la duda tiñó mis palabras. Chloe estudió mi rostro. Mamá, ¿alguna vez te has preguntado por qué el abuelo guarda todos esos documentos familiares en su oficina? Los títulos de propiedad, los papeles del fideicomiso. ¿De qué hablas? ¿Cómo sabrías lo que hay en la oficina de papá? Dudó. La última vez que visitamos, necesitaba un lugar tranquilo para estudiar. La abuela dijo que usara la oficina del abuelo, ya que él estaba jugando al golf. Sus ojos se encontraron con los míos. Vi papeles en su escritorio con tu nombre y el de Owen. Había señales de alerta por todas partes. Literalmente, banderitas rojas marcando secciones sobre transferencias de activos y custodia. Un escalofrío me recorrió a pesar de la cálida tarde. Chloe, esos son documentos privados de negocios. No deberías haberlos estado mirando. ¿Incluso si son sobre ti? ¿Sobre nosotros? Parecía frustrada. ¿Por qué te preocupa más? Antes de que pudiera responder, las puertas de la terraza se abrieron mientras los camareros se preparaban para cortar el pastel. Chloe me lanzó una mirada larga. Solo obsérvalos con atención, ¿de acuerdo? Especialmente cómo interactúan con Owen. Durante la siguiente hora, me encontré haciendo exactamente eso, observando interacciones que de otro modo habría pasado por alto. La mano de mi padre en el hombro de Owen, guiándolo para que conociera a socios comerciales específicos. Mi madre mostrándole a esquilar joyas familiares que una vez me habían sido prometidas. La familiar comodidad de Owen en el círculo íntimo de mis padres, como si el divorcio nunca hubiera sucedido.
Lo más inquietante fue cómo posicionaron a Noah entre ellos en las fotos, mi padre, Owen y mi hijo, excluyéndome a mí, una representación visual de lo que de repente se sentía como su verdadera percepción de la estructura familiar. Comenzó la presentación de diapositivas, proyectada en una gran pantalla. 40 años de amor y legado, se leía el título en una elegante caligrafía. A medida que las imágenes de la vida de mis padres pasaban, noté un patrón: mi hermano Ethan y su esposa aparecían con frecuencia, Owen estaba en numerosas fotos familiares recientes, Noah figuraba prominentemente, pero las imágenes mías eran escasas, y Chloe aparecía en solo 2 fotos de grupo. Era como si nos estuvieran borrando visualmente de la narrativa familiar, mientras incorporaban a Owen más profundamente. Cuando miré a Chloe, me observaba intensamente, midiendo mi reacción. Ella lo había notado mucho antes que yo. Cuando la presentación concluyó entre aplausos, mi padre tomó el micrófono de nuevo. Antes de cortar el pastel, Eleanor y yo tenemos un emocionante anuncio. Hizo un gesto a Owen y Noah para que se unieran a él. La continuidad familiar siempre ha sido nuestra mayor preocupación. Hoy, estamos dando pasos para asegurar que las tradiciones y propiedades de los Hayes permanezcan en manos capaces para las generaciones venideras. Sentí la mano de Chloe deslizarse en la mía, apretando con fuerza. En las próximas semanas, finalizaremos los arreglos que asegurarán nuestro legado familiar a través de los canales adecuados. Los ojos de mi padre se encontraron brevemente con los míos con algo parecido a la lástima antes de volver a la multitud. A veces, la elección más amorosa es tomar decisiones difíciles por aquellos que quizás no entiendan lo que es mejor. Un murmullo recorrió la multitud mientras Chloe se levantaba de repente. Necesito comprobar algo, susurró, escabulléndose antes de que pudiera detenerla. Durante 20 minutos, me senté con una creciente ansiedad, aceptando mecánicamente las felicitaciones de los invitados que se acercaban a mi mesa. Cuando Chloe finalmente regresó, su rostro estaba pálido, su expresión decidida. Se inclinó cerca de mi oído, su voz urgente. Mamá, tenemos que irnos. Ahora mismo. No podemos irnos así sin más, susurré, consciente de los invitados cercanos. Es el aniversario de mis padres. Noah se lo está pasando bien. Los ojos de Chloe brillaron con una intensidad inusual. Mamá, confía en mí. Tenemos que irnos. ¿Pasó algo? ¿Te sientes mal? Te lo explicaré todo, pero no aquí. Miró nerviosamente hacia el socio de negocios de mi padre, Robert, que observaba nuestro intercambio con interés. Por favor, mamá, por una vez, solo confía en mí sin cuestionarlo todo. La desesperación en su voz me hizo dudar. Chloe siempre había sido sensible y perceptiva, pero nunca dramática ni buscaba llamar la atención. Si estaba tan insistente, quizás debía escucharla. Déjame al menos despedirme correctamente y recoger a Noah. Hazlo rápido, instó Chloe, y no dejes que el abuelo te convenza de quedarte. Me dirigí hacia donde Noah estaba jugando con sus primos, consciente de las miradas curiosas que me seguían. Mi madre me interceptó antes de que lo alcanzara. ¿Te vas tan pronto? Sus labios perfectamente delineados se curvaron en una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La noche apenas se está poniendo interesante, querida. Chloe no se siente bien, mentí. Debería llevarla a casa. Envíasela con tu hermano. Ethan puede dejarla. Tú y Noah deberían quedarse para los anuncios importantes. Sentí un escalofrío ante su insistencia. ¿Qué anuncios? Solo algunos asuntos familiares. Nada de lo que debas preocuparte, me dio una palmada en el brazo condescendientemente. Tu padre tiene todo bajo control. Eso es lo que me preocupa, respondí, pasándola para recoger a Noah, quien protestó por irse temprano de la fiesta. Pero el abuelo dijo que me tenía una sorpresa especial para más tarde, se quejó. Volveremos otro día para la sorpresa, prometí, evitando la mirada interrogante de mi padre desde el otro lado de la habitación. Owen apareció de repente, bloqueando nuestro camino hacia la salida. ¿Se van? La noche aún es joven, Ava. Su familiar colonia trajo recuerdos no deseados. Tu padre esperaba discutir algunos arreglos con respecto al fondo para la educación de Noah. En otro momento, dije con firmeza, notando cómo mencionaba específicamente a Noah, pero no a Chloe. No seas difícil, bajó la voz. Esto es importante.
Tus padres están tratando de asegurar el futuro de Noah, ya que tú, claramente, estás pasando por dificultades económicas. Sus ojos recorrieron despectivamente mi vestido modificado. Chloe se interpuso entre nosotros. Nos vamos ahora, declaró con una autoridad inesperada. Noah, toma la mano de mamá. Mientras salíamos apresuradamente, alcancé a escuchar fragmentos de conversación de un grupo de abogados de mi padre cerca de la puerta. La transferencia de escritura debería ser sencilla una vez que se modifique la custodia. Los Hayes lo mantienen en la familia, solo que no a través de la hija. El nombre de Owen en el fideicomiso a fin de mes. Mi padre nos alcanzó en la entrada, su expresión era una mezcla practicada de preocupación y decepción. Ava, esto es muy inapropiado. Tenemos invitados, anuncios que hacer. Lo siento, papá, pero Chloe no se siente bien. Apenas la miró. Entonces déjala con el personal. Tú y Noah necesitan estar presentes para la parte de negocios familiares de la noche. La forma posesiva en que enfatizó negocios familiares mientras excluía a Chloe envió señales de advertencia que no pude ignorar. Quizás por primera vez en mi vida, no cedí a su autoridad. Lo que sea, puede esperar otro día. Nos vamos. Su expresión se endureció. Esta es exactamente la conducta irresponsable que nos preocupa. Owen nunca pondría los sentimientos personales por encima de las obligaciones familiares. Owen puso sus sentimientos personales en su asistente, respondí bruscamente. Y, sin embargo, de alguna manera, él sigue siendo el hijo de oro. Mi padre se inclinó, su voz lo suficientemente baja para que Noah no pudiera oírlo. Estamos tratando de proteger los bienes familiares de tus decisiones emocionales. Si dejaras de ser difícil y aceptaras el arreglo, esto podría ser indoloro. ¿Qué arreglo?, exigí. Se enderezó, recomponiendo sus facciones mientras otro invitado se acercaba. Lo discutiremos cuando seas más razonable. Owen y yo tenemos planes que benefician a todos, especialmente a Noah. Chloe tiró de mi manga. Mamá, ahora, por favor. Mirando a los ojos de mi hija, vi miedo mezclado con determinación. Lo que sea que hubiera descubierto la había asustado de verdad, y eso me decidió. Asentí, me di la vuelta y me alejé de mi padre sin decir una palabra más, guiando a mis hijos a través de las ornamentadas puertas del club de campo hacia la cálida noche de verano. Mientras caminábamos hacia el coche, sentí una extraña mezcla de pavor y alivio. Algo andaba muy mal con mi familia, y finalmente estaba lista para descubrir qué era. El interior de mi Honda Accord se sintió como un confesionario mientras salíamos del camino circular del club de campo. El silencio pesaba entre nosotros, solo roto por los suspiros ocasionales de Noah desde el asiento trasero, mientras jugaba con el recuerdo de la fiesta que había recogido. Chloe estaba sentada rígidamente a mi lado, sus manos fuertemente entrelazadas en su regazo, mirando fijamente hacia la carretera que se oscurecía. ¿Vas a decirme de qué se trata esto?, pregunté finalmente, manteniendo la voz baja para no alertar a Noah. Chloe miró a su hermano. Todavía no. Él no necesita escuchar esto. Asentí, respetando su juicio. Condujimos en tenso silencio durante 15 minutos, hasta que la cabeza de Noah comenzó a cabecear, su agotamiento por la emoción de la fiesta finalmente lo alcanzó. Una vez que sus suaves ronquidos llenaron el asiento trasero, Chloe se enderezó. Estaciónate en algún lugar, dijo. Necesito mostrarte cosas en mi teléfono. Encontré un estacionamiento tranquilo de un centro comercial, ahora vacío en las últimas horas de la noche, y apagué el motor. La luz del techo iluminó el rostro de Chloe mientras desbloqueaba su teléfono. Llevaba meses sospechando que algo andaba mal, comenzó, su voz apenas un susurro. La forma en que el abuelo y la abuela hablan de ti cuando no estás. Como han estado cultivando a Noah y excluyéndome a mí. Pero pensé que quizás estaba siendo paranoica hasta hoy. Abrió sus mensajes de texto. Primero, necesito decirte con quién he estado hablando. Es la tía Julia. El nombre me golpeó como un impacto físico. Julia era la hermana menor de mi padre, quien había sido efectivamente excomulgada de la familia hace 15 años, después de una amarga disputa por su herencia. Mi padre siempre nos había dicho que era inestable y codiciosa. Hacía años que no hablábamos con ella. ¿Cómo la contactaste siquiera? La encontré en Instagram hace 3 meses.
Me puse en contacto con ella porque, Chloe dudó, porque la forma en que el abuelo te trata me recordaba las historias que he oído sobre cómo la trató a ella. Me pasó su teléfono, mostrando un largo intercambio de mensajes. Ella me ha estado advirtiendo que el abuelo y la abuela podrían intentar manipular a la familia de nuevo. Dijo que estuviera atenta a señales como que se involucraran demasiado en los arreglos de custodia o mostraran un interés inusual en tus finanzas o propiedades. Me desplacé por los mensajes, sintiendo que mi corazón se hundía mientras leía las advertencias de Julia y las respuestas cada vez más preocupadas de Chloe. Por eso he estado prestando tanta atención. Pero hoy se confirmó todo. La voz de Chloe tembló ligeramente. Cuando desaparecí durante la fiesta, fui a la oficina del abuelo en el club de campo. Él guarda un maletín allí. Le oí a Owen y a él discutir documentos antes, y quería ver qué eran. Chloe, no puedes simplemente revisar papeles privados. Incluso mientras protestaba, sentí un destello de orgullo por su ingenio. Mamá, planean quitarte todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando buscaba el baño, oí al abuelo y a Owen en el estudio. Se reían de cómo nunca lo verías venir. Fue entonces cuando decidí investigar. Tomó su teléfono y abrió sus fotos. Lo que vi me heló la sangre: documentos legales con mi nombre, el de Owen y el de mis padres como cosignatarios, formularios de transferencia de propiedad para la casa de mi infancia, la casa victoriana que mis padres siempre habían prometido que sería para mí, su única hija, peticiones de modificación de custodia con notas de puño y letra de mi padre sobre la adecuada crianza de Noah según la tradición familiar. Hay más, dijo Chloe en voz baja. Cuando volví a la fiesta, grabé algunas conversaciones en mi teléfono. Lo metí en el bolsillo con el micrófono expuesto. Puso una grabación. La voz de mi padre se escuchaba claramente: Owen entiende lo que se necesita para mantener el nombre de Hayes. Ava siempre ha sido demasiado emocional, demasiado independiente. Este divorcio, en realidad, nos da la oportunidad que necesitábamos para reestructurar las cosas correctamente. La voz de Owen respondió: agradezco tu confianza, Arthur. Con la casa transferida a mí como padre custodio de Noah, podemos asegurar el mantenimiento adecuado de la propiedad y las tradiciones familiares. Ava simplemente la vendería para financiar alguna actividad artística. La voz de mi madre se unió: siempre nos ha preocupado el juicio de Ava. ¿Recuerdas a ese profesor inapropiado con el que salió en la universidad, o el año en que quiso ser fotógrafa? Menos mal que te has mantenido cerca de nosotros, Owen, a pesar del divorcio. Todavía eres el hijo que siempre quisimos. Las lágrimas empañaron mi visión mientras la grabación continuaba, revelando más de sus planes: impugnar nuestro acuerdo de divorcio para transferir más activos a Owen, construir un caso para aumentar la custodia de Noah basándose en mi inestabilidad financiera, y excluir sistemáticamente a Chloe, a quien consideraban demasiado parecida a su madre. También le han estado diciendo cosas a Noah, dijo Chloe en voz baja. Pequeños comentarios cuando tú no estás. La abuela le dijo que si vivía con papá, podría ir a escuelas especiales y tener más oportunidades, que tú lo estás frenando. La traición fue tan profunda que apenas podía respirar. Mis propios padres conspirando con mi exmarido para quitarme a mi hijo y mi herencia, planeándolo en su celebración de aniversario, usando el evento como tapadera para sus planes. No podía dejarte allí mientras anunciaban lo que fuera que estaban planeando, explicó Chloe. La tía Julia dijo que el abuelo le hizo algo similar en un evento familiar, la pilló por sorpresa públicamente para que no pudiera reaccionar sin parecer histérica. Extendí la mano hacia la de Chloe, sujetándola con fuerza. Gracias, susurré, con la voz entrecortada, por prestar atención cuando yo no podía ver lo que pasaba, por ser lo suficientemente valiente para investigar, por sacarnos de allí. Ella me apretó la mano. Tenía tanto miedo de que no me creyeras. Siempre quieres ver lo mejor en ellos. Te creo ahora. Encendí el coche con manos temblorosas. Vamos a casa y averigüemos qué hacer a continuación. Mientras conducíamos en la oscuridad hacia nuestro modesto apartamento, me di cuenta de dos cosas con perfecta claridad: mi hija me había salvado de mi propia lealtad ciega, y mañana comenzaría una batalla que nunca esperé librar contra mi propia familia. El sueño me eludió esa noche. Después de acostar a Noah, pasé horas en la mesa de mi cocina con Chloe, revisando la evidencia que había reunido y buscando confirmación adicional. Alrededor de la medianoche,
finalmente sucumbió al agotamiento, desplomándose en el sofá con su teléfono aún apretado en la mano. La cubrí con una manta, maravillada por la fuerza y madurez que había demostrado. A solas con mis pensamientos, abrí mi laptop y comencé mi propia investigación. Primero, revisé una cuenta de correo electrónico antigua que había compartido con Owen durante nuestro matrimonio. Él nunca había cambiado la contraseña, asumiendo que yo ya no la usaba. Allí, en la carpeta de borradores donde a menudo guardaba notas para sí mismo, encontré mensajes que delineaban sus discusiones con mi padre. Arthur está de acuerdo. La transferencia de propiedad debe realizarse antes del año escolar. La modificación de la custodia seguirá. Ava, distraída con el trabajo de la galería, es poco probable que note los avisos legales. Otro borrador fechado solo 3 días antes, la fiesta de aniversario es la oportunidad perfecta para anunciar los arreglos. Eleanor está preocupada por la reacción de Ava, pero Arthur confía en que la presión familiar obligará a la conformidad. Mis manos temblaban mientras seguía buscando. En la carpeta de enviados, descubrí correos electrónicos a nuestro abogado de familia, solicitando información sobre la modificación de los acuerdos de manutención y custodia con base en cambios en los arreglos de vida y las circunstancias financieras. A las 2 de la madrugada, impulsada por una mezcla de insomnio y determinación, hice algo que no había hecho en 15 años, busqué a Julia Hayes en línea y encontré su información de contacto a través de la página web de su negocio. Sin permitirme dudar, le envié un mensaje de texto: Julia, soy Ava. Chloe me lo ha enseñado todo. Necesito hablar contigo sobre papá. Para mi sorpresa, respondió casi de inmediato: llevo años esperando esta llamada. Estás en un lugar seguro para hablar. Hablamos durante más de 1 hora. La historia de Julia se desbordó, como su padre la había manipulado para despojarla de su parte de la herencia de nuestros abuelos, usando una celebración familiar para anunciar públicamente cambios en fideicomisos y la propiedad de bienes que ya habían sido legalmente ejecutados sin su conocimiento, como había puesto a los miembros de la familia en su contra, retratándola como inestable y codiciosa cuando ella objetó. La historia se repite, dijo, su voz ahogada por la emoción. Papá ve a la familia como un negocio y a los hijos como activos que deben ser gestionados. Cuando elegí una carrera que él no aprobaba y me casé con alguien fuera de su círculo social, me convertí en una carga de la que deshacerse. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, le pregunté. Lo intenté, Ava, pero estabas en la universidad, idealizando a papá, planeando tu boda con Owen, su yerno elegido a dedo. No querías oírlo. La verdad de sus palabras me dolió. Había desestimado las advertencias de Julia años atrás, creyendo sin cuestionar la versión de los hechos de mi padre. Lo siento, susurré. Debería haber escuchado. Lo que importa es que estás escuchando ahora, respondió, y que tienes a Chloe. Esa chica es extraordinaria, perceptiva, valiente, leal. Cuando me contactó, me reconocí a su edad, antes de que papá me quebrara el espíritu. Antes de terminar la llamada, Julia me ofreció consejos prácticos y el nombre de su abogado: documenta todo. No los confrontes sola. Y hagas lo que hagas, no firmes nada. Al amanecer, llamé a mi hermano Jack, que vivía al otro lado del país y siempre había mantenido una cuidadosa distancia del drama familiar. Para mi sorpresa, él confirmó gran parte de lo que Chloe y Julia habían revelado. He oído a papá y a Owen discutir las transferencias de propiedad, admitió a regañadientes. No sabía cómo decírtelo. Papá lo hizo sonar como si fuera para fines fiscales, beneficioso para todos, incluso para mí. ¿Incluso para ti?, pregunté con amargura. Su silencio fue suficiente respuesta. ¿Por qué, Jack? ¿Por qué harían esto? Suspiró profundamente. Papá nunca te perdonó por seguir el arte en lugar de los negocios. Luego, cuando empezaste a cuestionar las decisiones financieras de Owen durante el divorcio, bueno, en la mente de papá, te convertiste en una amenaza para la riqueza familiar. Owen prometió mantener todo en el linaje familiar a través de Noah. Y Chloe, ella es demasiado independiente, demasiado observadora, como solía ser antes, se interrumpió. Antes de que aprendiera a callar y aceptar todo, terminé por él. Lo siento, Ava. Debí haberte advertido. Después de darle el desayuno a Noah y enviarlo a jugar con el hijo del vecino, hice la llamada que tanto temía. Con Chloe sentada a mi lado como apoyo moral, llamé a casa de mis padres. Mi madre respondió,
su voz fría y controlada como siempre. Ava, tu comportamiento anoche fue completamente inaceptable. Tu padre está extremadamente decepcionado. Pon a papá al teléfono también, respondí. Quiero hablar con ambos. Un momento después, la voz autoritaria de mi padre se unió a la conversación. Espero que llames para disculparte por ese vergonzoso espectáculo. De hecho, estoy llamando por los documentos que tú y Owen han estado preparando, las transferencias de propiedad, las modificaciones de custodia y las realineaciones del fideicomiso. El silencio momentáneo lo confirmó todo. Esos son asuntos privados de negocios familiares, respondió finalmente mi padre, su tono endureciéndose. Asuntos que no te incumbirían si hubieras mostrado mejor juicio en tu vida personal. Me conciernen directamente, ya que involucran a mis hijos y mi herencia. Una herencia es un privilegio, no un derecho, interrumpió mi madre. Tu padre se ganó todo lo que tenemos. Él tiene la sabiduría para determinar su correcta distribución. ¿Dándoselo a mi exmarido en lugar de a mí? ¿Ayudándole a obtener la custodia de mi hijo? No seas dramática, descartó mi padre. Simplemente estamos asegurando que los bienes familiares permanezcan protegidos y administrados adecuadamente. Tus decisiones financieras desde el divorcio han sido preocupantes, por decirlo menos. ¿Te refieres a mi decisión de no dejar que Owen controlara nuestro dinero? ¿O mi negativa a renunciar a mi carrera para ser una esposa socialmente apropiada? Siempre hemos apoyado tu pequeño pasatiempo en la galería, dijo mi madre con condescendencia. Owen entiende los negocios, continuó mi padre. Él sabe cómo mantener la riqueza y la posición familiar. Noah merece las oportunidades que vienen con la gestión adecuada de esos recursos. ¿Y Chloe? Desafié. ¿Qué oportunidades le has planeado a ella? Su significativo silencio lo dijo todo. Chloe es testaruda, ofreció finalmente mi madre, como Julia. No está particularmente interesada en la tradición familiar. El desprecio casual hacia mi hija encendió algo primordial dentro de mí. Que quede perfectamente claro, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Lo sé todo sobre sus planes. Tengo copias de los documentos, grabaciones de sus conversaciones con Owen y testigos de su manipulación de Noah. Estás histérica, espetó mi padre. Exactamente por eso necesitábamos tomar medidas. Tu inestabilidad emocional, así justificaron lo que le hicieron a la tía Julia también, interrumpí. El silencio atónito que siguió me dijo que había tocado una fibra sensible. He hablado con Julia, continué, y con Jack. Sé que no es la primera vez que manipulan a miembros de la familia para despojarles de su herencia o usan eventos familiares públicos para forzar el cumplimiento. Has estado hablando con Julia, la voz de mi madre se elevó con indignación. Esa inestable, desagradecida, basta ya, la corté. Me reuniré con un abogado mañana. Cualquier comunicación a partir de ahora debe pasar por ellos. Y díganle lo mismo a Owen. Estás cometiendo un grave error, advirtió mi padre. Estábamos tratando de ayudarte. No, papá. Estabas tratando de controlarme, como siempre has hecho. Pero esto se acaba aquí. Terminé la llamada y me senté en silencio con Chloe, cuyos ojos brillaban con una mezcla de miedo y orgullo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó suavemente. La abracé, extrayendo fuerza de su coraje. Ahora luchamos. No solo por nuestra seguridad financiera, sino por nuestra libertad de su manipulación. Mientras abrazaba a mi hija, sentí que algo cambiaba dentro de mí, décadas de búsqueda de aprobación se transformaban en la determinación de proteger lo que realmente importaba, mis hijos y mi dignidad. A la mañana siguiente, me puse en contacto con Sarah Jensen, la abogada que Julia me había recomendado. A diferencia de los abogados de la familia que habían llevado mi divorcio, hombres que jugaban al golf con mi padre y conocían a Owen desde hacía años, Sarah no tenía ninguna conexión con la familia Hayes. Su oficina era modesta pero profesional, su manera directa y no impresionada por los nombres familiares o la posición social. Su situación no es única, me dijo después de revisar las pruebas de Chloe y mis hallazgos adicionales. Los patriarcas ricos suelen utilizar los fideicomisos familiares y las propiedades como mecanismos de control. La buena noticia es que la documentación de su hija nos da ventaja. ¿Y las amenazas de custodia?, pregunté, mi mayor temor saliendo a la superficie. Owen tiene más recursos económicos, especialmente con el respaldo de mis padres.
El dinero influye en las batallas por la custodia, pero no es el único factor. Los tribunales priorizan el bienestar de los hijos y las relaciones establecidas. Sara tocó las conversaciones grabadas por Chloe. Su discusión transparente sobre el uso de Noah como peón en las maniobras financieras nos beneficia. Ella esbozó una estrategia que comenzaba con notificaciones legales que impedían cualquier transferencia de propiedad sin mi consentimiento, seguida de una documentación formal de los intentos de manipular la custodia para obtener beneficios financieros. También tendremos que abordar el tema de su hijo, aconsejó suavemente. Por lo que me ha descrito, lo han estado condicionando para que prefiera pasar tiempo con su padre y sus abuelos a través de regalos y promesas. Chloe, quien había insistido en asistir a la reunión, habló. Noah está confundido. Quiere a mamá, pero el abuelo no deja de decirle que vivir con papá significaría ir a un colegio privado y tener una habitación más grande. Sara asintió pensativamente. Los niños son perceptivos pero vulnerables a la manipulación. La terapia familiar podría ayudarle a entender lo que está pasando en términos apropiados para su edad. Después de establecer las protecciones legales, di el siguiente paso difícil, confrontar a Owen directamente. Siguiendo el consejo de Sara, lo invité a reunirse en una cafetería neutral, grabando la conversación con mi teléfono visible sobre la mesa. Esto es innecesario, se quejó, mirando el teléfono. ¿Podríamos discutir asuntos familiares en privado? Los asuntos familiares se convirtieron en asuntos legales cuando conspiraste con mis padres a mis espaldas, respondí, manteniendo la calma que Sara me había enseñado a mostrar. Inicialmente, Owen lo negó todo, alegando malentendidos y exageraciones. Pero cuando hice referencia a documentos específicos y conversaciones que Chloe había fotografiado y grabado, su estrategia cambió. Tus padres se acercaron a mí, admitió, bajando la voz. Estaban preocupados por tu estado emocional después del divorcio, preocupados por la estabilidad de los niños, y su solución fue, transferirme mi herencia a ti y modificar nuestro acuerdo de custodia. Tuvo la decencia de parecer incómodo. Arthur cree que los bienes familiares deben permanecer bajo una gestión adecuada. La casa, el fondo fiduciario, estos son legados de la familia Hayes que aparentemente soy indigna de mantener porque me divorcié de ti después de tu aventura. Owen se inclinó hacia adelante, con su tono persuasivo habitual. Sé razonable, Ava. Tu padre está ofreciendo seguridad financiera para el futuro de Noah. Todo lo que tienes que hacer es cooperar con los nuevos arreglos. ¿Y Chloe? ¿Qué le ofrece el arreglo? Su vacilación confirmó lo que ya sabía. Chloe es diferente, más independiente. Arthur cree que es demasiado como yo, terminé. No lo suficientemente controlable. Nuestra conversación terminó con Owen dándose cuenta de que no sería manipulado. Al irse, me dio una última advertencia: tus padres tienen recursos e influencia que no puedes igualar. No conviertas esto en una guerra que no puedas ganar. Sus palabras podrían haberme intimidado una vez, pero el coraje de Chloe había despertado algo latente dentro de mí, la voluntad de luchar por lo que era nuestro por derecho. Las semanas siguientes se desarrollaron en una cuidadosa estrategia de maniobras legales y sanación emocional. Sara presentó documentos judiciales protegiendo mis derechos parentales y bloqueando cualquier transferencia de propiedad. Programé sesiones con una terapeuta familiar especializada en manipulación parental, llevando a ambos niños para crear un espacio seguro donde Noah pudiera expresar su confusión. El abuelo dice que papá me necesita más que tú, confesó durante una sesión, su rostro de 8 años arrugado por la preocupación. Dice que soy el heredero Hayes. Eres mi hijo antes que nada, le dije suavemente, y no tienes que cargar con preocupaciones de adultos ni elegir entre personas que te quieren. Chloe prosperó en este periodo de honestidad, ya no cargando con el peso de protegerme de verdades dolorosas. Mantuvo su comunicación con Julia, quien le proporcionó valiosos conocimientos sobre las tácticas de manipulación previas de mi padre. El apoyo más inesperado provino de mi hermana, de la que estaba distanciada. Después de 15 años de separación, orquestada por mi padre, Julia y yo reconstruimos nuestra relación a través de llamadas telefónicas nocturnas y visitas de fin de semana. Ella había construido un exitoso negocio de diseño de interiores en Colorado, se casó con un amable profesor y crió a 2 hijos que apenas conocía. Papá usa el mismo manual de estrategias cada vez, explicó durante su primera visita a nuestro apartamento. Identifica al miembro de la familia que cuestiona la autoridad,
etiquétalo como inestable o irresponsable, aíslalo de sus aliados y luego usa un evento familiar público para anunciar decisiones ya tomadas en privado. No puedo creer que nunca vi el patrón, admití. Porque es cuidadoso al apuntar solo a una persona a la vez. Todos los demás se mantienen en línea, con miedo a ser los siguientes. Me apretó la mano. Pero se equivocó contigo. No contó con Chloe. De hecho, Chloe se había convertido en mi aliada más fuerte. Mientras yo navegaba por los procedimientos legales y el procesamiento emocional, ella mantenía registros detallados de cada interacción con mis padres y Owen, creó una línea de tiempo de sus intentos de manipulación e incluso ayudó a Noah a comprender la situación en términos que él pudiera entender. Mamá no te está quitando a papá ni al abuelo, la escuché explicarle a su hermano una noche. Ella se está asegurando de que todos jueguen limpio, como cuando tú y Sam hacen reglas para sus videojuegos para que nadie haga trampa. Mi hermano Jack finalmente también eligió bando, enviando copias de correos electrónicos y documentos financieros que mi padre le había compartido, proporcionando más evidencia del esfuerzo coordinado para desheredarme. Permaneció físicamente distante, sin querer confrontar directamente a nuestros padres, pero su información resultó invaluable. La parte más dolorosa de este periodo fue aceptar que mi relación con mis padres quizás nunca se recuperaría. Durante toda mi vida, había buscado su aprobación, ajustado mi comportamiento para ganar su amor e interpretado su control como preocupación. Ahora veía claramente la naturaleza condicional de su afecto, disponible solo cuando cumplía con su visión para mi vida. 3 meses después de la fiesta de aniversario, llegamos a un punto de inflexión. Sara llamó con la noticia de que Owen quería reunirse, sin abogados ni padres involucrados. «Estás sintiendo la presión», explicó. «Los planes de tu padre están estancados por nuestras acciones legales, y la nueva prometida de Owen aparentemente se siente incómoda con la publicidad de la batalla por la custodia». Acepté reunirme con él de nuevo, en un lugar público, con el apoyo de Chloe. Esta vez, Owen apareció sin su habitual confianza. «Esto se ha ido de las manos», comenzó. «Los abogados, los trámites judiciales, está afectando a Noah. Estás afectando tus planes de boda, quieres decir», murmuró Chloe, ganándose una mirada afilada de su padre. «Estoy dispuesto a retirar mi apoyo a las transferencias de propiedad de tu padre», ofreció Owen, «y a mantener nuestro acuerdo de custodia original. A cambio, quiero que retires las acusaciones de manipulación parental». Estudié a mi exmarido, el hombre al que una vez amé, el padre de mis hijos, ahora revelado como alguien dispuesto a usar a nuestro hijo como palanca para obtener ganancias económicas. «¿Por qué el cambio de opinión?», pregunté. Desvió la mirada. Esquilar cree que la situación parece problemática. Sus padres están preocupados por la dinámica familiar en la que se están casando. En otras palabras, sus nuevos suegros tenían estándares que su comportamiento no cumplía. «Lo consideraré», respondí, «pero necesito todo por escrito, y cualquier acuerdo debe incluir protección para los derechos de herencia de ambos hijos». Mientras negociábamos los términos, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Por primera vez, me estaba relacionando con Owen como su igual, no como la esposa complaciente que había cedido a sus decisiones financieras durante una década. Más tarde esa semana, programamos una sesión de terapia familiar con Noah. Con la guía del terapeuta, Owen y yo le explicamos que habíamos resuelto nuestras diferencias y que ambos seguiríamos siendo sus padres, sin que él tuviera que elegir bandos o cargar con preocupaciones de adultos. «¿Significa esto que el abuelo ya no estará enfadado con mamá?», preguntó Noah, revelando lo consciente que había estado de las tensiones subyacentes. «Tus abuelos y yo tenemos diferentes opiniones sobre algunas cosas», le expliqué con cuidado, «pero nada de eso cambia cuánto te queremos todos». No era toda la verdad, pero era lo que necesitaba a los 8 años. El ajuste de cuentas completo con mis padres llegaría más tarde. 6 meses después de la fiesta de aniversario de mis padres, nos reunimos en una sala de conferencias en el bufete de abogados de Sara. El cuadro habría sido inimaginable para mí un año antes, mis padres sentados rígidamente a un lado de la mesa, Owen a su lado pero manteniendo una cuidadosa distancia, Julia a mi lado ofreciendo apoyo silencioso, y Chloe sentada erguida y serena a la cabecera de la mesa, sus carpetas de pruebas cuidadosamente dispuestas ante ella. Sara había orquestado esta reunión como el paso final para resolver la disputa familiar. Con Owen habiéndose retirado de los planes de mis padres y Jack proporcionando documentación adicional de sus planes, habíamos reunido un caso indiscutible de intento de manipulación financiera y alienación parental.
Antes de comenzar, anunció mi padre, su tono autoritario inalterado a pesar de las circunstancias, quiero registrar mi objeción a la presencia de Julia. Esto es un asunto familiar. Julia es de la familia, respondí simplemente, y su experiencia con sus manipulaciones financieras es directamente relevante para estos procedimientos. Mi madre se secó lágrimas imaginarias. No entiendo cómo llegamos a esto. Solo queríamos lo mejor para Noah y el legado familiar. Excluyendo a Chloe y quitándome mi herencia, desafié. ¿Envenenando a mi hijo contra mí? Nosotros nunca, comenzó mi madre, pero Sara la interrumpió colocando las pruebas grabadas por Chloe sobre la mesa. Quizás deberíamos revisar las conversaciones documentadas antes de continuar con las negaciones, sugirió con suavidad. Lo que siguió fue una presentación metódica del caso que habíamos construido, las reuniones secretas entre mi padre y Owen, las transferencias de propiedad planeadas, la estrategia de modificación de custodia, el menosprecio a mi crianza y competencia financiera, y lo más incriminatorio, el intento deliberado de influir en las preferencias de Noah mediante promesas de ventajas materiales. El rostro de mi padre se volvió cada vez más rígido mientras Sara explicaba las posibles consecuencias legales, no solo el bloqueo de las transferencias de propiedad, sino posibles demandas civiles por intento de alienación parental e incumplimiento de deber fiduciario en su papel como fideicomisario de los bienes familiares. ¿Qué quieres exactamente?, preguntó finalmente, con voz fría. Sara deslizó un documento por la mesa. Los términos de la señora Miller son sencillos. Primero, un acuerdo legalmente vinculante de que toda la propiedad familiar heredada, designada para ella en documentos fiduciarios anteriores, permanece intacta y bajo su control exclusivo. Mi padre comenzó a objetar, pero su propio abogado le colocó una mano restrictiva en el brazo. Segundo, un reconocimiento formal de que tanto Chloe como Noah tienen igual posición como beneficiarios de cualquier fideicomiso familiar o futuras herencias, con fideicomisarios terceros neutrales reemplazando al señor Hayes. Mi madre jadeó ante esta efectiva eliminación del control de mi padre sobre los bienes familiares. Tercero, un plan de comunicación estructurado para las visitas de los abuelos que incluya supervisión profesional hasta que se pueda reconstruir la confianza. Esto es indignante, espetó mi padre. No necesitamos supervisión para ver a nuestros propios nietos. Las grabaciones de usted socavando deliberadamente la relación de la señora Miller con su hijo sugieren lo contrario, respondió Sara con calma. Las negociaciones continuaron durante horas, con ocasionales intercambios acalorados y tensos silencios. Al final de la tarde, se había llegado a un acuerdo que protegía mi herencia, establecía un trato igualitario para mis dos hijos y creaba límites para la participación de mis padres en nuestras vidas. Mientras nos preparábamos para irnos, mi padre hizo un último intento de imponer control. Espero que estés satisfecha, Ava. Esta vendetta ha dañado relaciones que quizás nunca se recuperen. Chloe, que había permanecido notablemente serena durante todo el proceso, finalmente habló. Abuelo, con respeto, usted dañó esas relaciones cuando decidió que mamá y yo éramos prescindibles. Solo estamos creando consecuencias para sus elecciones. La sencillez y la verdad de su declaración quedaron en el aire mientras nos íbamos, dejando a mis padres lidiando con las secuelas de su fallida manipulación. Los meses que siguieron trajeron cambios significativos a nuestras vidas. Con mi herencia asegurada, pude comprar una casa pequeña pero cómoda con espacio para ambos niños. Amplié mi trabajo en la galería de medio tiempo a administración completa, encontrando estabilidad financiera y una realización creativa que había suprimido durante mi matrimonio. Chloe floreció sin el peso de los secretos familiares, desarrollando una estrecha relación con su tía Julia y sus primos, a quienes apenas sabía que existían. Noah se adaptó gradualmente a nuestra nueva configuración familiar, especialmente una vez que la tensión de las amenazas de custodia se disipó. Mi relación con mis padres entró en un largo proceso de curación. El plan de visitas estructurado comenzó con interacciones cortas y supervisadas que se extendieron lentamente a medida que demostraban respeto por mi autoridad parental. Mi padre fue quien más luchó con los nuevos límites, probando ocasionalmente los límites con regalos o promesas a Noah, pero las consecuencias consistentes eventualmente produjeron un cumplimiento a regañadientes. Owen, sorprendentemente, se convirtió en un padre más involucrado una vez liberado de la influencia de mis padres. Sin la presión de servir como su hijo sustituto, se centró más en construir relaciones genuinas con ambos niños, incluida Chloe, a quien previamente había dejado de lado en favor de Noah. Un año después de la fiesta de aniversario que tanto había revelado,
Chloe y yo estábamos sentadas en el porche de nuestra nueva casa, viendo el atardecer y reflexionando sobre nuestro viaje. ¿Crees que el abuelo y la abuela cambiarán de verdad alguna vez?, preguntó. Consideré la pregunta con cuidado. La gente rara vez cambia fundamentalmente, especialmente a su edad, pero pueden aprender a comportarse de manera diferente cuando no se les da otra alternativa. Todavía no entiendo por qué lo hicieron. Tienen más dinero del que podrían gastar. ¿Por qué intentar quitarte el tuyo? Nunca se trató realmente del dinero, expliqué. Se trató de control. De castigarme por tomar decisiones que no aprobaban, divorciarme de Owen, seguir mi carrera, criarte para ser independiente. Chloe asintió pensativamente. Me alegro de que hayamos luchado. No habríamos ganado sin ti, le dije, llena de orgullo y gratitud. Tu percepción, tu coraje para reunir pruebas, tu voluntad de defender lo que era correcto, nos salvaste, Chloe. Ella sonrió, avergonzada por el elogio. Solo presté atención. Eso es exactamente lo que no esperaban que ninguno de nosotros hiciera. Le apreté la mano. La lección más valiosa de todo esto es confiar en tus instintos. Cuando algo se siente mal, generalmente lo está, incluso si todos a tu alrededor actúan como si fuera normal. Mientras nos sentábamos en un silencio cómodo, reflexioné sobre cómo este doloroso capítulo nos había liberado. Durante años, había medido mi valía a través de la aprobación de mis padres y la validación de Owen. Ahora reconocía mi propia fuerza, la resiliencia de mis hijos y el poder de los lazos familiares elegidos, como la conexión renovada con Julia. La herencia que luché por proteger era importante, pero el verdadero legado que quería para Chloe y Noah era el coraje de definir su propia valía, independientemente de las expectativas o manipulaciones de los demás. Mirando a mi hija, perceptiva, íntegra y valiente, supe que ese legado ya estaba echando raíces. ¿Qué crees que fue lo más importante que aprendiste de todo esto?, le pregunté. Chloe consideró seriamente la pregunta. Que la familia no se trata solo de sangre o nombres. Se trata de quien realmente te apoya. Quien te dice la verdad, incluso cuando es difícil. A medida que la oscuridad caía a nuestro alrededor, pensé en lo a menudo que pasamos por alto la verdad que está justo delante de nuestros ojos, lo fácilmente que descartamos las percepciones de aquellos en quienes más deberíamos confiar. Mi hija había visto lo que yo no podía o no quería ver, y su claridad nos había salvado a ambas. Quiero darles las gracias por escuchar mi historia hoy. No es fácil admitir lo ciega que estaba ante la manipulación de mi propia familia, pero compartir esto podría ayudar a alguien más a reconocer las señales de advertencia que yo pasé por alto. ¿Alguien en su vida ha notado señales de alerta que usted pasó por alto? ¿O ha sido usted quien ha detectado problemas que otros no pudieron ver? Por favor, compartan sus experiencias en los comentarios a continuación, y si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle a me gusta, suscríbanse y compártanla con alguien que necesite escuchar que confiar en sus instintos es lo correcto. Recuerden, a veces la verdad más importante viene de quienes menos esperamos, y lo más valiente que podemos hacer es escuchar.